Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina. Aire, aire. Bueno, el episodio de hoy no tiene nada que ver con el aire fresco de lo que canta Joselito. Al contrario, permíteme empezar este episodio de La Ventana con la introducción del documental Dentro de la Machosfera. No creo que haya mejor manera para establecer el escenario para La Ventana de hoy. Un hombre que no es peligroso jamás parecerá un triunfador. No puede ser un picha floja. Hombres contra mujeres. Es un ataque a la masculinidad. Si tu zorra se va a un club después de que se lo prohíbas, destrózale la puta vida. Hace unos años me di cuenta de que una buena parte de Internet estaba tomada Colegas, tenéis que espabilar de una vez. ¡Despertad ya! por toda una colección de influencers hombres. Somos como la última defensa contra todas estas gilipolleces. Afirmaban dar a los jóvenes las claves para ser un ganador en la vida. He ganado 6.000 libras antes de salir de la cama esta mañana. Tenían millones de seguidores. Top G. Que les den a las mujeres. ¿Qué? Que mueran los gays. ¿Qué es lo que he hecho? Presumían de tener acceso a los más altos niveles del poder. Donald Trump es el futuro del mundo occidental. Es buen amigo y voy a ayudarlo. Yo intentaba entender por qué algunos tenían creencias tan extremistas. Están en contra de que los hombres sean fuertes. Y si realmente eran lo que parecían. Me he tirado a 2.000 mujeres. Muy bienvenidos y bienvenidas a todo que está presente en este episodio de La Ventana de la FETF. Justo el fin de pasado, el actor Javier Bardem habló en una rueda de prensa sobre el tema de la masculinidad tóxica, el liderazgo mundial tóxico y una sociedad en que el machismo todavía está muy presente. El documental de Louis Theroux en Netflix nos da una mirada en la vida de los influencers de la dicha machosfera. Y hablamos hoy con tres invitados que tienen los para hablar sobre este tema. Son Cristina Sánchez Navarro, es psicoterapeuta familiar y de pareja, psicopedagoga y maestra. Colabora como docente en el Instituto Safman de Madrid. Actualmente es vicepresidente de la FETF y presidente de la Asociación Madrileña de Terapia Familiar. Ha desarrollado su labor fundamentalmente en el ámbito educativo, acompañando a familias y alumnos durante más de 20 años para ayudarles a crecer juntos y afrontar las dificultades asociadas a las diferentes etapas del desarrollo personal, afectivo y académico. Además tenemos a Juan Miguel de Pablo Urbán, psicólogo clínico, psicoterapeuta y supervisor docente de Cádiz, cofundador de Cooperación, Instituto de Formación Sistémica, donde ejerce como codirector y supervisor docente. Es miembro fundador de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos. Ha publicado varios libros sobre el ámbito de la psicoterapia. Uno de ellos es El ciclo de Andros, masculinidad, paternidad y psicoterapia. Y como último tenemos a Miquel Ferrer, ahora acompañado de Lola. Él es psicólogo social, psicólogo general sanitario y terapeuta familiar de pareja. Es profesor de la Universidad de las Illes Balears, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es miembro... Illes Balears. Illes Balears, muy bien. Es miembro del grupo de investigación sobre igualdad de género de la misma universidad y experto en masculinidades. Es presidente de la Asociación Balear de Intervención Sistémica y exmiembro de la Junta Directiva de la FETF. Es autor del manuscrito para tripulantes que surcan hacia la igualdad, una ruta para las masculinidades. Muy bienvenidos a los tres o cuatro. Bueno,
Gracias por estar aquí. Es un honor de recibiros y tener la posibilidad de hablar con vosotros sobre este tema de la machosfera. Y me gustaría empezar con una pregunta. Desde una perspectiva sistémica, ¿cómo podemos explicar el auge de este fenómeno? ¿Algunas ideas tenéis? ¿Salimos ahí al ruedo así libremente o cómo? Sí, quien abre el micro primero, habla primero. Dale, Juan Miguel. ¿Le doy yo? Vale. Perfecto. Bueno, aprovecho que estoy viendo que está Carlos y Dorothy de México, personas que aprecio y quiero, así que me alegra verle, además de otros que hay, otros compañeros que hay, pero que haya compañeros de México se agradece. Bueno, a ver, digamos algo. Vamos a hacer un acercamiento, yo lo hago desde un lado y después Cristina y Miquel lo hacen desde donde ellos consideren. A ver, ¿no? Hay una parte que me gusta a mí especialmente en torno a por qué esta historia de la machosfera. A raíz de la posmodernidad se han generado como dos movimientos importantes. Es decir, la posmodernidad nos habla de que podemos construir cualquier realidad, que podemos, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ha llevado a dos movimientos. Hay un movimiento de retorno al varón anacrónico, al modelo heteropatriarcal, ¿no? Que entraría, digamos, un poco este tema de la machosfera en esa línea, en la misma dirección que los movimientos y el auge de la política de extrema derecha, de los temas más de tipo, digamos, racista, etcétera, etcétera. Y ha habido otro movimiento distinto que sería el movimiento del identitarismo, digamos, potente, en torno a fluidez de género, vamos a llamar que entonces ya no hay un género, hay 500, y entonces son como dos movimientos complementarios y diferentes. Pero es cierto que la posmodernidad generaba o ha generado una situación donde la incertidumbre es importante, es decir, que cuando estamos en situación de incertidumbre tendemos a buscar elementos, digamos, de seguridad y de certeza. Y a veces esa inseguridad lo que hace es que busquemos aquellos elementos antiguos que supuestamente nos daban seguridad. De ahí surge el término frontera, patria, bandera, pero también cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, es decir, todas las figuras, digamos, más clásicas que provienen de una ideología heteropatriarcal, efectivamente, con todos los defectos que ello tiene, lo que se hace es que se fomenta y uno considera que estando, digamos, en esa órbita de pensamiento, uno se siente más seguro. El acercarse a un pensamiento, vamos a llamar antiguo, lo único que hace es intentar decir, esto lo tengo claro que tengo frontera, no me interesa la gente que es diferente, ahí tiene que ver todos los temas que tienen que ver en contra de las migraciones, etcétera, etcétera, porque no queremos nada diferente, solo queremos lo nuestro, lo que está dentro de nuestro campito, y ahí supuestamente defender lo que nosotros consideremos. Entonces, ese movimiento responde o engancha bastante bien con esta historia de la machosfera y de estos influencers que aparecen en el documental que Federico, digamos, ha iniciado la charla de hoy. Pero, lo dejo ahí. Parece casi que después de décadas de nuevas posibilidades en el trabajo, en la educación, viajar, construir a ti mismo, que con todas las posibilidades también ha crecido la incertidumbre que has mencionado, la incertidumbre, la inseguridad, ¿no? Que casi es una paradoja, ¿no? Con más posibilidades ha surgido más inseguridades, por lo cual la tendencia de volver a algo que te da certeza. ¿Cuáles son vuestras ideas, Miquel, Cristina, sobre una explicación? Línea que comentas, Federico, de la incertidumbre y que decía Juan Miguel, un poco, Juan Miguel decía lo lanzo y cada uno luego que lo aterrice, un poco en la parte
por edad en el bloque con el que yo más trabajo, ¿no? Que es infancia y, bueno, y adolescencia, y esa salida o esa aparente salida al mundo universitario y a esos primeros años. Muy ligado a eso está esa incertidumbre. Bueno, siempre que hablamos de generalidades tenemos que entender que no todo entra, ¿no? Pero en una sociedad como la nuestra, en la que muchísima gente tiene más posibilidades de las que han tenido nuestros padres, porque ahora en general, aunque hay gente que lo pasa muy mal, pero hay un sistema educativo potente, público, privado, concertado, o sea, hay muchas herramientas para poder estar escolarizado y para poder tener un nivel cultural bastante importante. Resulta que en realidad son mucho más frágiles de lo que se era hace un tiempo, y entonces esa inseguridad unida a la fragilidad que muchos de ellos tienen les lleva, como aparecía en el documental, ¿no? A que todo lo que aparentemente me resulta fácil, rápido y atractivo. Una de las primeras imágenes que salía también en el resumen que ponías es la cantidad de dinero, ¿no? Que aparentemente este primer influencer ganaba a lo largo de un día. Imposible, si uno trabaja de una manera mínimamente honrada, ganar eso, ¿no? Entonces, ese mundo que comentaba también Juan Miguel, de que les hemos dicho que se puede construir cualquier realidad, es bastante ficticio para ellos. Entonces, todo lo que les apoye esa idea de que sí, que puedes construir y llegar a lo que quieras, pero de una manera rápida, sencilla, sin esfuerzo, le resulta muy atractivo. Y entonces, claro, todos estos movimientos van un poco, yo creo, en esa línea, ¿no? De todo lo que sea ponerme en un extremo o en el otro, pero algo que me dé un sentido, un marco, esa fluidez también que comentabas tú, Juan Miguel. Yo creo que a ellos les genera mucha incertidumbre, algo que aparentemente, por eso es muy paradójico, algo que aparentemente podría ser muy positivo, y es que cada uno pueda identificarse con el género que quiera, que todo sea respetado, que el diferente, como tú decías, pueda ser respetado. Resulta que lo único que ha hecho ha sido generarles una ansiedad de tal volumen y tal nivel de posibilidades de elección que se quedan congelados, y entonces el que resulte visualmente en sus mensajes más atractivo, más llamativo, como más poderoso ahí, es el que al final parece que se está llevando el gato al agua. Y Miquel, tú también tienes tus perspectivas en las masculinidades, y seguro que esa pregunta te han hecho más gente en el pasado. ¿Cuáles son tus ideas sobre una explicación del auge de este movimiento? Bueno, yo un poco aunando un poco las luces que nos han mostrado tanto Cristina como Juan Miguel. Bueno, yo creo que aquí es importante es una cuestión con muchísimas aristas, ¿de acuerdo? Con muchísimos ángulos. Sí que a veces me gusta poner el foco en una cuestión en la que, teniendo en cuenta un poco lo que hablábamos, ¿no? En este contexto de incertidumbre, ¿no? De crisis de valores, ¿de acuerdo? ¿No? De crisis de oportunidades, ¿no? De generaciones que, de alguna manera, como decía Cristina, están y van a vivir peor, ¿no? De lo que han podido vivir sus generaciones precedentes. Aquí aparece un binomio que históricamente y siempre han tenido muy buena relación, que es el tándem entre lo que son las masculinidades o la masculinidad más hegemónica y lo que es el capitalismo. Y entonces, de alguna manera, esto ha vuelto a entroncar, ¿no? Se ha vuelto a encontrar, ¿no? con estas masculinidades neoliberales, ¿de acuerdo? Que lo que han hecho es capitalizar muy bien este malestar derivado de este contexto de incertidumbre, de este contexto de falta de oportunidades, ¿de acuerdo? Y han sabido, de alguna manera, lo que decíamos, ¿no? Un poquito capitalizar ese malestar, que ese malestar es real. Otra cosa es que planteemos desde dónde viene y si es cierto muchas de las ideas que sostienen este malestar, ¿de acuerdo? Pero un poco lo que hemos ido observando es que realmente hay este malestar, ya no solo entre adolescentes, sino entre varones de diferentes edades, y de alguna manera han conseguido un poco lo que decía Juan Miguel, que es volver un poco con la mirada sistémica a ofrecer más de lo mismo, realmente, ¿no? Porque no es que ofrezcan
claves de oportunidad y de resolución. Básicamente reaccionan, ¿no? Y reaccionan enseñando marcos, como decía Cristina, en donde de alguna manera conducen a un cierto repliegue que aparentemente genera como una falsa seguridad. ¿Entendéis? ¿No? En el sentido de eso de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿de acuerdo? Que ahí podremos divagar más tarde en torno a si hemos sido capaces de mostrar las verdades, ¿no? de una alternancia de otro tipo de masculinidades más igualitarias, cómo nos hemos manejado con las estrategias, qué contrapartida hemos tenido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por parte de los mecanismos, de alguna manera, de lo que llamamos el posmachismo, el neomachismo. Y de alguna manera lo que observamos es, bueno, pues que teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos ido citando, nos encontramos con una realidad que de alguna manera deriva en un ecosistema en donde los hombres encuentran un espacio seguro, ¿de acuerdo? Un ecosistema que se nutre de otros sistemas en los que históricamente podríamos observar cuestiones que siempre se han vinculado a las masculinidades, ¿no? Como la violencia, por ejemplo, pues pensaba en otro documental como es Adolescence, ¿no? Que de alguna manera nos muestra cómo pues el propio sistema escolar de alguna manera nutre estos sistemas de rédito de la violencia, ¿no? Con el acoso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en donde de alguna manera se capitaliza, de alguna manera se le da un valor a actuar de un modo determinado que sustenta la masculinidad más clásica, la masculinidad más hegemónica, la que establece el poder, la que vira por el control y ejecuta la violencia en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poquito a nivel inicial sería este el esquema que de alguna manera creo que podemos compartir las tres voces. Y casi parece que, como has puesto al inicio, Miquel, que la inseguridad ahora es un grupo destino y se puede hacer un producto para ofrecer, ¿no? A ese grupo destino. Como yo recuerdo una vez construyendo mi primer sitio web, ¿dónde vender algo online? Bueno, hay que pensar en no lo que quieres vender tú, pero pensar en cuál es el problema de tu grupo destino. Y podría ser que la inseguridad es el problema y después tienes que ofrecer una solución que es fácil, rápida, etcétera, ¿no? Y parece casi que un par de personas han pensado muy bien y cómo ganar un par de monedas, ¿no? Sí, bueno, respondo porque me has interpelado, ¿de acuerdo? Aunque creo que hay una compañera que quiere intervenir, que creo que es la naturaleza, Federico, nos decías, ¿no? Del espacio. Ana Belén, no sé si darle paso o... Sí, bueno, la idea es que al final reservamos un par de minutos para dar cualquier comentario, preguntas, dudas, etcétera. Sí. Ok. Sí, brevemente, como para dar paso luego a Juan Miguel y a Cristina. Sí, yo creo que se han generado unas narrativas. Tenemos que entender que aunque de alguna manera podamos encontrar, ¿no? Y en el documental lo vemos, ¿no? Con figuras determinadas, ¿no? Esas figuras que crean magnetismo, pero evidentemente hay toda una cultura neomachista, toda una ideología muy bien pensada, muy bien estudiada, que lo que de alguna manera elabora pues es como una especie de sistema de protección aparente, ¿me entiendes? ¿No? Y de alguna manera da un nicho de seguridad. Y entonces muchos hombres que de alguna manera, ya no solo por una crisis de valor, de oportunidades, sino también porque se sienten como muy desdibujados, ¿no? Desde cuáles tienen que ser sus posiciones, qué papel tienen que jugar en sus relaciones de pareja, en su sistema familiar, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, creo que encontrar un espacio donde te digan, ¿no? Yo te entiendo, ¿no? Quiero decir, aquí estás seguro, ¿de acuerdo? Aquí te vamos a apoyar, evidentemente es muy goloso y genera pues un polo de atracción.
Y has mencionado la palabra protección y me hace pensar en un término sistémico de la homeostasis. Y me pregunto, ¿podría ser eso de la machosfera una reacción que podemos poner en el cuadro de homeostasis de la sociedad? Porque en las últimas décadas sociedades han cambiado, ¿no? A favor de pensar más bien en el bienestar de las mujeres, en cambiar roles de géneros, ¿no? Como en una sociedad moderna lo hacemos así. ¿Podría ser esa machosfera una reacción desde homeostasis que quiere volver a un equilibrio? Sí, de alguna forma los movimientos sociales son pendulares. Mm, Siempre que hay un movimiento en una dirección va a haber un contramovimiento. Eso no es ahora, eso ha sido siempre. mm, Pero me gustaría abundar en algo que comentó Miquel en torno a las ideologías. Y es que el problema, además, que tenemos es que el trabajo desde lo ideológico es complicado porque la ideología conlleva en sí misma un criterio moral. Es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es sano, esto es insano, esto es lo correcto, ya sea sexualmente, ya sea en cualquier orden. Y además hay confluencia. Y no es solo es la ideología de género, la ideología de género está, pero es que la ideología religiosa abunda en esa misma dirección. Como bien ha dicho Miquel, la ideología económica va en la misma dirección. Es decir, la ideología ultraliberal es una ideología, digamos, muy competitiva. mm, Juega, digamos, al modelo de varón edípico, donde yo tengo que estar en pulso con otros hombres continuamente para ser el mejor. La ideología racial también va ahí encajada. Por lo tanto, cuando se juntan todas las ideologías, tenemos un problema, porque toda la estructura dice que lo sano, lo bueno, lo correcto es algo, y todo el que no entra ahí está fuera. mm, Yo siempre me acuerdo del clásico. En el DSM-2, la homosexualidad aparece como una enfermedad, ¿no? Como un mm, trastorno. En el 3 ya no aparece, afortunadamente. Pero el que aparezca o no aparezca tiene que ver con que, digamos, socialmente mm, hay un criterio moral que dice esto no es correcto. mm. Entonces, la ideología siempre es un código forzado que nos fuerza a todos a entrar en un ámbito de qué es lo normal y lo normativo. Pero es que lo normal y lo normativo es patológico. Mm. Entenderme, no todo lo normal y normativo es patológico, pero la presión de lo social implica Mm, patología. Patología social, que se llama, o patologías de la normalidad. mm, Entonces, si yo tengo una orientación sexual diferente, yo tengo una psicopatología en el DSM-2, mm, pero es que la presión para que tú seas, por ejemplo, hetero, y me voy a ir al otro extremo, desde la cultura woke, el que yo tenga que ser fluido, imagínate que hay ahora mismo en grupos de jóvenes, resulta que el problema es ser hetero, mm, porque puede haber una presión ideológica que dice, pero tú eres raro, ¿no? Porque tú eres hetero, lo normal es que seamos todos fluidos. Lo digo porque tengo algún caso en consulta que cumple esto y me llama la mm, atención porque digo, resulta, de pronto estamos locos, ¿no? mm. Pero por eso es importante, aunque esto me imagino que lo hablaremos luego, que lo importante en todos los casos es que tengamos pensamiento crítico, porque si no estamos simplemente comulgando con ruedas de molinos de lo que socialmente se nos va imponiendo. Y me da igual que esa imposición provenga de los modelos atávicos, anacrónicos, o desde las ideologías, digamos, vamos a llamarle modernas. Es decir, lo Mm, ideológico siempre es un problema, mm, porque rigidifica, es una rigidificación del pensamiento. El pensamiento todos podemos hablar y podemos tener ideas diferentes, pero la ideología dice que las cosas son así, con su moral implícita. Por eso hay que abogar más por una posición ética, más crítica, ¿no? mm. Bueno, es lo que quería decir. Y Cristina, Sí, sí, en la sí, línea justo de lo mm, que comentaba Juan Miguel de el tema de la ideología, me llama la atención cómo en los últimos tiempos aparentemente, bueno, vivimos en un país en el que tradicionalmente hemos tenido una religión mayoritaria, etcétera, etcétera, y sin embargo ahora que también, por un lado hay otras religiones y por otro lado hay una pérdida clara
de identidad religiosa digamos, en los que ahora mismo son padres de niños entre 8 o 10 años y demás. Y sin embargo, esos valores más tradicionales desde una ideología que ya no se puede tachar de, bueno, es que desde la religión católica se decía que el hombre tal, están más en, bueno, enseñamos desde los valores que hemos construido aparentemente, que tú decías, Federico, desde esa homeostasis, pues aparentemente desde nuestro sistema familiar hemos construido esto, pero resulta que es que esos valores son realmente todavía más en una línea como más, o sea, perdón, que no me sale la palabra, como una extrema, que a lo mejor lo que antes era pues desde un nivel cultural más bajo, desde una educación menos, con menos posibilidades, y sin embargo ahora estamos marcando otra vez qué tienen que ser los niños frente a las niñas, a pesar de que cuando luego llegan a esa adolescencia llega esa fluidez que mencionaba Juan Miguel y entonces vuelve otra vez a conectar para mí con la inseguridad de la que hablábamos al principio. Entonces, cuando yo tengo que crecer en oposición a, pues resulta que en los patios de los coles, que decía al principio también Miquel, cuando se habla del bullying, cuando se habla, pues uno de los insultos que ahora hay es hetero. Entonces, antes te insultaban justo por lo contrario y ahora es que el que corre menos, el que no sé qué, el que... Entonces, hay como un lío interesante de hacia dónde voy. Entonces, cuando tengo que crecer en oposición a algo, crezco con unos valores que en realidad en casa me están volviendo a decir que las niñas hacen unas cosas y juegan a unas cosas y los niños, y me lo siguen marcando, y los niños juegan a otras y entonces hacen determinadas cosas, y entonces el que es diferente no tiene cabida, el que tiene una educación incluso también diferente muchas veces se encuentra con que es el que sufre acoso porque es una persona con una ética mucho más desarrollada, con un nivel de pensamiento crítico que para mí es una de las claves que ahora no hay, mucho más trabajada desde casa, y entonces se encuentran con que luego no tienen un espacio entre su grupo de iguales, porque ahí, bueno, son como muy diferentes, son los raros. Entonces desde aparentemente un trabajo que quizás sería importante hacer, y es ese desarrollo del pensamiento crítico, pues no se les está, bueno, no sé si permitiendo o no se les está inculcando, y entonces cuando llega ese momento de salir al mundo y elegir, pues si yo he vivido en una burbuja, yo creo que buscan otra burbuja, y esa es la burbuja que este tipo de grupos, perdón, pues quizá les está ofreciendo de una manera muy atractiva, ¿no? Entonces es la protección, no me acuerdo si ha sido Miquel o Juan Miguel el que ha dicho un poco como ese sistema de protección aparente que les ofrecen desde esta machosfera, ¿no? En el documental salía muy claramente las características que uno tiene que tener para pertenecer a ese grupo, y me llamaba mucho la atención cuando iban por la calle y de repente, bueno, les persiguen como si fuesen realmente gente súper importante que ha hecho algo soberanamente ideal para la sociedad, ¿no? Y cómo quieren sus fotos y cómo quieren. Entonces, desde ahí, pues es esa atracción por los nuevos ídolos, que quizá siempre hemos tenido ídolos y siempre hemos crecido con eso, pero la cuestión para mí sería quiénes son ahora estos ídolos. Y bueno, entonces es claro que hay una necesidad dentro de un grupo de hombres, chicos, hombres, pero sin poner mis normas sobre el tema, creo que estoy a salvo de decir que no es muy deseable que crece más la machosfera, ¿no? Que no creo que es un modelo que sirve para la sociedad, especialmente no sirve para los chicos y los hombres que están dentro de machosfera. Un par de escenas en el documental muestran muy bien que es una estafa, ¿no? Los ídolos, los héroes están comunicando en lengua fuerte. Tenemos que tomar control y la mujer tiene que escuchar a mí, el hombre, y mientras tanto entra su novia y de repente cambia aspecto. Hola, querido. Hola, sí. No, deja, no.
totalmente el contrario, ¿no? Y al final del documental ha dicho, bueno, esa novia ha roto la relación con él, ¿no? Entonces, entra en el machosfera para encontrar seguridad, protección, algo, pero es falsa, ¿no? Sin querer poner mis normas, pero si estamos de acuerdo que sería mejor invitar a hacer atractiva a estos chicos, hombres, salir de machosfera, ¿cuáles son las posibilidades, especialmente pensando desde una perspectiva sistémica, cómo podemos hacerlo atractivo para ellos? ¿Voy? Sí. Bueno, escuchándote un poco, ¿no? Bueno, primero quiero subrayar una cosa que ha dicho Juan Miguel, que creo que es muy importante, que es cuando hablamos a veces de ideologizar, ¿no? Dos ideas, ¿no? Una, a veces centramos el debate en lo ideológico y yo, por ejemplo, cuando trabajo con jóvenes, ¿no? En espacios con hombres, en muchísimas ocasiones ponemos el foco en las prácticas, ¿de acuerdo? No tanto en la identidad, en la expresión, en la orientación, ¿no? Sino en esas prácticas con las que de alguna manera podemos crear, ¿no? Un sistema social, un sistema humano más igualitario, más respetuoso, que no prevalezcan los privilegios de unos en contra de las otras o de los otros, ¿no? Entonces, creo que a veces es importante, ¿no? Porque de alguna manera bueno, es una estrategia comunicativa, ¿no? Centrar todo en lo conceptual y en lo ideológico, al final, de alguna manera, no tiene puentes, ¿no? Y aunque es muy importante lo ideológico, yo lo reivindico, creo que en ese sentido a veces tenemos que ser un poco estratégicos, ¿no? Y llevar el debate sobre esas prácticas que, de alguna manera, me humanizan y generan contextos de igualdad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, porque si no, pues hay esa tendencia de, a veces incluso cuando hablamos de masculinidades tóxicas, al final lo que vamos haciendo es, bueno, nosotros intentamos no crear cajitas y categorías y etiquetas y al final si vamos etiquetando, pues al final generamos que haya un posicionamiento en este sentido, ¿no? Entonces quería subrayar estas dos ideas, ¿no? Porque a partir de ahí, un poco en respuesta a lo que tú planteas, creo que es importante primero entender que yo creo que estamos en un momento con mucha diversidad también de posiciones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es verdad que la machosfera es una realidad que bueno, que nos convoca aquí, que nos preocupa, pero es verdad que cuando estás en espacios, por ejemplo, con los jóvenes o con el conjunto de la sociedad, pues no todo el mundo está ahí, ¿me entendéis? ¿No? Quiero decir, no todo el mundo está en esa posición. Es verdad que a veces incluso pueden ser pocos y hacen mucho ruido, ¿me entendéis? ¿No? Pero que creo que también tenemos que poner en el foco de que, como dice Carmen Ruiz, que tuvimos con Juan Miguel la oportunidad de compartir un espacio en Sevilla maravilloso, la mayoría de los hombres y de los jóvenes quieren ser buenas personas, ¿me entendéis? ¿No? Quiero decir, y en ese sentido es importante pues poner el foco ahí y elaborar esas estrategias y esas posibilidades para trazar, ¿no? Esos tránsitos que nos lleven a salir de ese sistema para albergar otros sistemas, ¿no? Y ahí podemos hablar como de estrategias que estamos utilizando, de marcos, de espacios, ¿no? Que mayoritariamente son muy bien acogidos por los jóvenes, por los hombres, ¿no? En el sentido de que históricamente pues, ha habido una necesidad de tener espacios en donde los hombres se puedan mirar, donde puedan hablar, donde se puedan mostrar, donde puedan expresarse, ¿no? En este sentido, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que ser el nicho de seguridad, ¿no? Como dice un amigo mío, la fraternura, no las fratrías, sino las fraternuras, ¿no? Serían un poquito lo que deberíamos ir generando, ¿no? Y en eso, por ejemplo, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios terapéuticos, en esta ventana maravillosa, son contextos de posibilidad, yo creo. Bien. Más ideas, Juan, Cristina. Bueno, pensando en lo que habías propuesto, bueno, ¿cómo se sale de la machosfera? Eso es un tema complicado. Yo puedo hablar quizá porque mi experiencia es más desde la clínica, digamos, en familia o individual. ¿Qué es lo que hace que el varón esté dispuesto a no jugar a eso? Porque hemos estado diciendo que
estar en esa burbuja de la que estamos hablando, que es de protección, donde yo me voy a sentir seguro porque sé más o menos qué es lo que tengo que decir, ¿no? Pero que eso es igual como decir yo soy del Madrid y me lo trago todo del Madrid o del Barça. Es decir, que estoy ahí y estoy contento. Normalmente en mi experiencia, quien sale de ahí es quien pasa por la experiencia del dolor. Y quiero explicarme. Es decir, este movimiento es un movimiento muy adolescente. Una de nuestras patologías, digamos, sociales es que hay una adolescentización absoluta en general, no solo de los hombres, también de las mujeres, ¿vale? Pero en los hombres se ve especialmente. Hay miedo al compromiso, hay miedo a muchísimas cosas, hay mucho miedo. Entonces, cuando aparece el síntoma, y cuando digo el síntoma me refiero cuando un varón de la machosfera o que está jugando a eso pasa por una crisis de pánico o pasa por una situación de ansiedad importante, entonces el dolor te hace empezar a ver las cosas de otra forma. Porque no estás jugando a yo quiero, sino de pronto es el propio cuerpo, la propia experiencia la que te dice no. Es decir, tú no puedes jugar como estos que salían en el documental, esa especie de Ulises griegos fornidos de éxito y competitividad. Y la experiencia de quien tiene una crisis es una experiencia de ver la muerte, ver la presencia del cuerpo, pero desde el dolor. Y desde ahí tú no puedes seguir jugando a esa historia, porque eso es una ilusión. Es una ilusión jugar a que yo soy Ulises. Perdón, no, Aquiles, que me he ido Ulises. Eso es más aquileico. No. Entonces, cuando hay un proceso de dolor, de sufrimiento, aparecen síntomas, el varón está dispuesto a querer entender qué le está pasando. Y entonces ahí, normalmente, todo varón descubre, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es si ha habido, por ejemplo, una ausencia paterna, cosa que suele ser habitual en estas figuras. Cuando no hay una figura paterna, uno tiende a generar un padre ficticio, que puede ser un padre grupal, ¿no? A veces puede ser hasta un padre grupal sádico, ¿no? Aparece la añoranza por el abrazo con el padre, que eso se acercaría a la fraternura que decía Miquel. Es decir, ¿cómo yo no solo quiero competir con mi padre, o no quiero competir con el otro varón para ver quién es el que gana más, sino que yo lo que quiero es abrazar a mi padre? Tener un encuentro donde yo sienta que me quieres, que yo te quiero, que compartimos cosas. Entonces, ese aspecto surge desde el dolor, habitualmente. Pero claro, ¿eso cómo se hace desde un punto de vista social? Eso es complicado porque lo social, como antes decíamos, era pendular. Es decir, ahora mismo hay un movimiento, y estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, ¿vale? Ahora hay mucha gente que está ahí, que no son tantos, pero hacen mucho ruido, efectivamente, pero hay otros muchos que no, afortunadamente. De hecho, la presencia, digamos, de los modelos multidentitarios, también en el tema de orientación sexual, también es muy fuerte. Es decir, ahí ahora mismo estás en la universidad y hay grupos grandes de chicos y chicas, y ahí, digamos, el funcionamiento no tiene nada que ver con el funcionamiento, digamos, clásico. Pero también es confuso, y lo decía Cristina. Hay todo un ámbito difícil porque si en mi generación nosotros respondíamos a la generación anterior siendo de izquierdas, porque la generación anterior, la pobre, estuvo acogotada por una dictadura franquista, y entonces meternos en política para nuestros padres era horroroso lo que estábamos haciendo, pero era natural. Ahora mismo, desde el punto de vista, el tema de género y de decir yo de qué soy o a qué me apunto, en mi época te decían que era recuerdo, recién llegada a la democracia, ¿tú de qué partido eres? Parecía que tenías que decir de qué partido eres, porque todo el mundo se tenía que ubicar en algún partido, y estaban los buenos, los malos, lo típico. Ahora mismo, una de las preguntas básicas es, ¿tú cómo te defines a nivel de orientación o de género? En grupos de jóvenes. Entonces, ahora mismo se está jugando mucho lo identitario ahí. Bueno, siempre ha estado presente, pero ahora especialmente. Entonces, en ese ámbito, después cada cual va a tener que vivir su propio proceso, su propia herida, para poder llegar después a una posición de responsabilidad. Pero ahí estamos, ¿no? Entonces,
no sé verlo, cómo hacerlo socialmente. Sí tengo la experiencia de cómo lo he visto cómo veo que ocurre cuando un chico empieza a cambiar ante una vivencia personal normal, porque este chico que está pensando que quiere ser uno de estos, cuando llega en torno a los 30 y 30 y tanto, como no va a tener todo eso, pues va a pegar un batacazo, lo va a dar. Van a aparecer síntomas, van a aparecer situaciones donde las cosas no encajan. En el fondo hay mucho miedo a no ser querido, miedo a no ser, vale, yo quiero salir con una chica, por ejemplo, pero la chica no me mira. Entonces aparece la historia de los incels, que tiene también su gracia, ¿no? Es que estamos enfadados porque no nos echan cuenta. Bueno, son como cosas así curiosas, pero al final la transición a través, digamos, de la herida es importante para adquirir una masculinidad sana. Sí, y lo que entiendo de lo que has dicho, Juan Miguel, es que tenemos que confiar en el proceso de los individuos para descubrir si la solución ofrecida funciona para ese hombre, sí o no. Si es un no, desde la decepción, el dolor, la herida, buscar pero cómo resolver entonces mi crisis y buscar otras posibilidades, tal vez, a lo mejor, posibilidades más sanas desde una perspectiva de la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, y Cristina, hablando sobre, antes de abrir el micro para los asistentes, pensando en maneras de invitar a la gente de salir de la machosfera, ¿algunas ideas, sugerencias, experiencias tienes tú? Difícil, ¿eh? Tu pregunta de cómo invitar a salir, pero es verdad que una de las cosas que me parecía muy potente y que va unido también un poco al tema de la identidad que comentaba ahora Juan Miguel es que cuando yo tengo esa herida, cuando yo tengo que definirme quién soy, puedo elegir distintos modelos y puedo estar bastante perdido, ¿no? Y ellos hablaban de cómo crear valor, que los hombres nacen sin valor. Y me parecía uf, durísimo, ¿no? Que alguien sienta de verdad, no solo como en el ruido del documental, sino que lo pienso en si tú tienes delante en consulta a una persona que siente que yo no tengo valor como ser humano y me lo tengo que ganar, y ellos hablaban de crear ese valor. Y claro, ellos crean el valor desde algo que efectivamente es muy conocido y es como desde el aspecto físico, desde mirarme si las mujeres tienen valor, y en el fondo era una cosificación tremenda, ¿no? No es que vayamos a ir a lo positivo de ellas ya no van a ser un cuerpo físico, una cara bonita, un tal, y entonces nosotros tampoco, sino que vamos al valor real interior de la persona, que desde ahí sería desde donde la sociedad podría sacarles, ¿no? Y yo creo que desde donde les sacamos cuando estamos en consulta, cuando aprenden a quererse, esa fraternura que decía Miquel y ese valorar lo que yo realmente soy por dentro, no por fuera. Y ellos se han quedado solo en el cascarón, que claro, es más fácil de construir porque te dan ellos claramente las pistas de cómo lo tienes que hacer. En tu gimnasio, en tu no sé qué, en tu no sé cuánto, se construye rápido. Entonces, ¿cómo atraerles a nivel social a otro lugar que sea más desde la construcción de la identidad, una identidad amorosa, una identidad positiva que les vaya en el fondo a sanar esa herida de la que muchos hablaban, esa ausencia de figura paterna, esa ausencia de modelo que me haya querido? Yo no me quiero y tampoco entonces me van a querer los demás, ni yo voy a poder querer a los demás desde un sitio sano. Entonces quizá desde ahí sea el único lugar que ahora mismo se me ocurre para que podamos engancharles, porque en el fondo el ser humano lo que necesita es sentirse querido, ¿no? Y ellos, incluso hay un punto que se podría haber cogido así por los pelos de decir, cuando hablan de, bueno, es que yo no quiero que a mi mujer o a mi pareja le falte de nada. En el fondo, esa es una idea de amor infinito cuando tú realmente quieres al otro sin que le falte de nada, es decir, que se sienta súper acompañado conmigo, pero claro,
lo llevan a un extremo que no es real, ¿no? Es solo que no le falte de nada en lo material, pero que se quede ahí quieta. Entonces, sería que a mí no me falte de nada en lo afectivo y que al otro no le falte de nada en lo afectivo siendo mi pareja y siendo mi compañero, porque al final cuando ellos sanan un poco ese vínculo, yo creo que tienen más herramientas para no caer en esa sintomatología de la que habla Juan Miguel, que antes o después van a llegar a ella, claro, porque desde este lugar es imposible estar. Y tu palabra me hace pensar en la idea de la soledad, que tal vez los chicos, hombres que están en esa machosfera, lo que padecen todo es la soledad, parte de la herida o de su dolor. Y si les acompañamos valorándoles y para no se sientan a solas, tal vez es un primer paso para abrir paso para investigar otras oportunidades, ¿no? Efectivamente. De hecho, uno de ellos lo decía, ¿no? Cuando dicen que yo no soy feliz, que yo no tengo nada, fijaros, si tengo, Mm, intentaba mostrar que tenía una familia, que tenía, mm. pero en el fondo es la soledad la que les ha llevado también ahí. Miquel creo que había levantado la mano Sí. también. Y, perdona, Cristina, si te he No, no, interrumpido no. condicionado. No, básicamente era como complementar porque pensaba que ibas a dar ya pie a las personas que nos acompañan, ¿no? Mm, Y yo subrayar dos ideas que nos han dicho Juan Miguel y Cristina. Una, ¿no? Tanto del dolor como desde la comodidad o la incomodidad, ¿no? Cómo se generan ahí los cambios, ¿no? Quiero decir, en ese sentido. Y luego también un poco convocando nuestra mirada sistémica, entender que de alguna manera no tiene que pasar excesivamente todo por lo individual, ¿no? Quiero decir, es decir, tenemos que colectivizar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entender un poquito, bueno, porque un poco recordando a Brockenbauer, ¿no? Que esto responde a cuestiones más macro, más meso y más micro, ¿no? Entonces, el documental, por ejemplo, a mí me sugiere y me parece muy interesante la llamada de atención que pone a las responsabilidades de las big tech, ¿no? De las grandes corporaciones, ¿no? Que de alguna manera, a través de los algoritmos, mm, pues están fomentando estos discursos de odio, ¿no? Están fomentando esta beligerancia, ¿no? Esta cultura de la violencia, ¿no? Esta cultura de dar valor, ¿no? Del esfuerzo, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad y luego, evidentemente, el que también haya una salida en torno a que los hombres, como bien decía Juan Miguel, no vivamos al otro como un competidor, ¿no? Sino que mm, veamos como al otro, ¿no? Que creo que es algo que nos enseña el feminismo y nuestras compañeras, ¿no? El que de alguna manera seamos capaces de encontrarnos, ¿no? Seamos capaces de escucharnos, de mirarnos, de acogernos desde los cuidados y que desde ahí es importante el que podamos generar esas salidas, ¿no? Esos caminos y esos puentes para salir de estas esferas, ¿no? mm. Y estoy pensando en un competidor con conexión se vuelve en una competición, es un juego. Un competidor sin conexión se podría volver en una guerra, una batalla, ¿no? Y si falta conexión, bueno, hay la soledad. Y creo que es el momento para abrir micro, para la gente asistiendo a este episodio. Y la idea es si tienes una pregunta para mis invitados o un comentario, una duda, puedes abrir micro y vamos a escucharte. ¿Hay alguien que quiere comentar algo? A Belén. Ahí Ana Belén tiene la mano levantada, no sé. Ana Belén, por favor, abre el micro y... ¿Se me escucha? Sí. Sí. Se me escucha, ¿no? También al perro de fondo.
Mira, es que tengo un problema aquí con la imagen. Bueno, siento no poder poner ahora activar la cámara. Lo primero, muy agradecida por este espacio, muy interesante, todo lo que vais diciendo. Y muy de acuerdo con que esto es un problema estructural y que tiene un abordaje multidimensional. Ahora, a mí me gustaría señalar una cosa. Cada vez que he tenido que intervenir con infancia y adolescencia, me encuentro que a veces nos falta cuestionarnos a los propios profesionales que estamos intentando sensibilizar a los adolescentes y a los más jóvenes en este tema, que nos falta un poco cómo enfocar el mensaje que queremos transmitir. Muchas veces los chavales me devuelven que lo reciben como un ataque, como un cuestionamiento constante hacia ellos, como si esto fuera una guerra de sexos en los que ellos se tienen que reafirmar en su masculinidad. Entonces, falta muchas veces el que seamos capaces de transmitir cuál es el coste que para ellos tiene este tipo de masculinidad, qué coste tienen para ellos y qué ganancias. Y entonces generar un espacio de encuentro y de empatía entre las dos partes, la parte del feminismo, digámoslo así, y la parte de la masculinidad más tóxica. Creo que nos ha faltado a veces, siendo críticos, esa parte de marketing, digámoslo de esta manera, a la hora de transmitir aquello que queremos transmitir. Siempre es como desde un cuestionamiento, desde un señalamiento, que a veces ha sido necesario, pero a veces entiendo que nos ha faltado ese mensaje más amable y más convincente hacia ellos. Vale. Ping-pong. ¿Quién quiere reaccionar? Yo que trabajo con jóvenes subrayo un poco la idea que transfiere un poco Ana Belén, ¿no? Quiero decir, yo creo que hemos tenido que mover muchas cuestiones en torno a todo lo que tiene que ver con la masculinidad, con la igualdad en poco tiempo, ¿de acuerdo? ¿No? Quiero decir, porque estábamos en un momento de oportunidad que había que aprovecharlo, ¿no? Pero eso nos ha conllevado que evidentemente nos habríamos podido equivocar, ¿no? Creo que es lo que decía Cristina, ¿no? Tenemos capacidad de pensamiento crítico, podemos revisarnos, entendemos que tenemos que a veces cambiar un poco las metodologías y los planteamientos, ¿no? Y que también esta cultura de que podemos equivocarnos. Y creo que sí, que hay que, evidentemente, no ha habido en la historia de la humanidad ningún sector privilegiado, ninguna clase privilegiada que haya cambiado porque sí, ya me gustaría que fuera por justicia social, ¿no? Entonces, de alguna manera, un poco lo que decía Juan Miguel, de alguna manera hay que buscar ese interés genuino, ¿no? Quiero decir, ese interés que tiene que ver con la herida, que tiene que ver con la incomodidad, ¿no? Un poco lo que decía Ana Belén, ¿no? ¿Para qué me puede servir a mí replantearme, ¿no? Mi posición, mi lugar, mis relaciones, ¿no? Porque si de alguna manera no ofrecemos ese entendimiento, es difícil que haya la accesibilidad a posibilitar un trabajo, una escucha, un replanteamiento, ¿no? De cómo son las relaciones y el lugar que ocupamos los hombres y las posiciones que ocupamos y desarrollamos y los privilegios que podemos obtener o, de alguna manera, esas desventajas que también podemos padecer, ¿no? Muy bien, gracias. Me gustaría añadir una cosa, porque pensando en torno a la idea de cómo, no solo a nivel individual, sino cómo pudiera ser algo a nivel social o a nivel más, digamos, de colectivo, normalmente siempre aparece la idea de la educación, ¿no? La importancia de la educación. Pero tendríamos que modificar un poco cómo nos planteamos la educación, porque siempre recuerdo, hay un comentario muy interesante de Massimo Recalcati, del psicoanalista italiano, que dice que cuando los padres empiezan a hablar sobre cómo son las cosas, los hijos se tapan los oídos. Y es una cosa que hemos experimentado todos, es decir, la educación como la idea de tener que explicarles cómo es la vida, no funciona. Es decir, funciona desde la experiencia, desde lo que hay. Entonces, la educación puede ser un instrumento muy interesante, pero hay que cambiar la forma en que pensamos la educación, empezando por los propios padres. Es decir, nosotros como padres solemos repetir aquello a pesar de que nosotros mismos hemos tenido la experiencia con nuestros propios padres y la cosa no funcionó, ¿no?
Entonces, habría que ver qué otras fórmulas hay, ¿no? Las habrá y afortunadamente no estamos en un problema muy tan grave. Quiero decir que yo creo que hay más gente, como decíais antes, que quieren ser buenas personas que gente que pretende, Mm. digamos, ir de chulos por la vida, ¿no? Mm. Muy bien. Bueno, ¿hay más comentarios, preguntas, dudas, sugerencias? Si quieres comentar algo, por favor, levántate la mano o abre tu micro. Toma el control, que es el mensaje desde la machosfera. Toma el control. Si no, bueno, una pregunta que tengo yo. Que si consideramos la adolescencia y tal vez el crecimiento de juventud, adolescencia, hasta ser adultos, es un proceso de incertidumbre y un proceso en que buscamos la seguridad para obtener una sensación de control de nuestras vidas, ¿no? Cómo manejarme entre mis amigos, amigas, en mi familia, en la escuela, etc. Pero es un proceso de incertidumbre y si al final somos adultos, adultos sanos, digamos, se puede observarlo porque estamos capaces de aceptar la duda, aceptar la incertidumbre. Pero es una muestra de ser un adulto, ¿no? Tener una identidad elaborada y tal vez un problema de intentar ayudar a nuestros jóvenes, de estar más abiertos para distintas posibilidades de género, de roles, etc. En vez de ofrecerles seguridades, les ofrecemos más dudas, pero están buscando seguridades. Y tal vez la machosfera es una reacción diciendo, bueno, prefiero la seguridad que posibilidades amplias que me hacen dudar más de mí mismo. El mensaje, en mi opinión, está muy bien, ¿no? De educar a nuestros jóvenes, de abrir sus ojos para más posibilidades, pero igual es parte del problema. Pero no lo sé, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Eso sería complicado de responder. Lo que sí está claro es que cuando somos niños no soportamos la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es algo que se va consiguiendo, como tú bien has dicho, a medida que vamos siendo mayores porque quizás yo eso es algo que he insistido, para hablar de madurez emocional tenemos que hablar de poder tolerar la incertidumbre más, porque tampoco la toleramos aunque seamos adultos y maduros. Tener capacidad de rebelión, pensamiento crítico, poder vencer al tedio. Hay varios elementos de la madurez emocional, pero es cierto que la incertidumbre es inevitable, va a estar y no hay forma digamos, decir, de hecho está en el pack. No podemos, digamos, hacer ese movimiento sin pasar por la incertidumbre. Y en la adolescencia es un periodo de absoluta incertidumbre, de muchas dudas, de muchas dificultades, y hay que pasar por ahí. Es que no podemos... Mira, el problema básico, yo tal como lo siento, yo soy en eso muy de Bowlby. Todo esto tiene que ver con que siempre buscamos ese espacio seguro. Cuanto menos tuvimos ese espacio seguro en nuestras relaciones primordiales, más buscamos espacios seguros fuera de extraños. Si hay un apego medianamente seguro, porque un apego seguro 100% no lo tiene nadie, si tenemos un poco de apego seguro, lo suficiente, no vamos a necesitar esas cápsulas para estar protegidos. Bien dicho. En esa línea, un apunte muy rápido.
Totalmente de acuerdo con Juan Miguel. Sí, yo creo que ahora cuesta más construir ese apego seguro porque estamos desde el apego de la sobreprotección. Mm, Entonces, esperamos que el adolescente sea capaz de elegir entre muchas opciones que les está generando más ansiedad que otra cosa, al menos con los que yo trabajo, porque de pequeños no les enseñamos a elegir. Efectivamente, el niño pequeño no tolera la incertidumbre, pero antes te decían, bueno, ante la incertidumbre de elecciones sencillas y a su nivel, elige si vas a comer de fruta, manzana o mandarina. Y ahora es desde la pataleta, yo no quiero fruta y entonces consentimos no quiero fruta. Y eso no es una elección, eso es un capricho. Entonces no les estamos enseñando a elegir, a darles opciones que puedan avanzar en función de la edad que tienen y que sobre eso vayan construyendo sus elecciones para que cuando lleguen a esa incertidumbre de la adolescencia tengan un entrenamiento en poder elegir algo que a mí me gusta, que me hace feliz, que me hace sentirme bien. Entonces, claro, cuando llegan a este volumen que hay ahora en todas las esferas de su vida, en el que hay tal nivel de posibilidades para elegir, creo que ahí es donde se pierden muchas veces y les aumenta mm, esa ansiedad, esa incertidumbre. Entonces, claro, si me dan un mensaje potente desde el que casi no tengo que elegir y que parece cerrado, seguro, tranquilo y encima me da identidad de grupo, pues claro, muy atractivo. mm. Bueno, y has mencionado la sobreprotección y me hace pensar en, hay vídeos por YouTube o Instagram, etcétera, que han salido sobre jóvenes en los años 70, 80 y jóvenes ahora. Y las cosas que hicimos en aquel entonces, que ahora los padres... ¿Qué? Es un mundo total diferente en que Ujú. había más, bueno, tenía que elegir más. ¿Qué voy a hacer? Bueno, es peligroso, voy a arriesgarlo, sí o no. Pero ahora en ese mundo hay menos posibilidades de correr riesgo, entonces elegir qué voy a hacer yo. Y bueno, creo que es también un movimiento interesante, ¿no? Miquel, para cerrar. Perdona, hay una mano pedida de Dorothy hace un rato, ¿eh? Sí, no lo había visto. Eh, bueno, Gracias. antes de dar el micro a Miquel para cerrar este episodio, Dorothy, por favor, ¿cuál es tu pregunta, comentario? Sí, muchas gracias. Pues yo estoy fascinada. Creo que es tanta la información. Cada vez que participa otra persona, digo, ah, ahora esto, ahora aquello. Pero quiero partir de mi comentario de lo que comentaba Cristina acerca de cómo me impactó cuando dijo que es que sienten que no tienen valor, ¿no? Que Mm, los hombres, los niños, los jóvenes no tienen valor, que sienten que lo tienen que ganar. Y sí es algo que, al menos para nosotros, Carlos y yo estamos en Sinaloa, es una sociedad que, pues, el machismo está muy marcado aquí. Aquí vemos otra esfera, ¿no? Lo que Juan Miguel estaba comentando acerca de, bueno, cuando estábamos jóvenes, nosotros, y él con su contexto español, era de qué partido político estabas, ¿no? Porque aquí en Sinaloa, la cultura del narcotráfico, la música, todo esto es muy, muy machista, es muy, te enseño quién soy por el poder que puedo mm, tener o por el poder que puedo ejercer sobre el otro y no me importa el otro, entonces si yo soy el más fuerte, el más duro, entonces soy el que gano y soy el mejor, ¿no? Por no utilizar otras palabras, mm, pero creo que si vemos, o sea, lo que estaba comentando Juanmi acerca del amor incondicional que se necesita para poder forjar un apego seguro, es tan importante porque eso que comentaste, Juanmi, acerca de cuando los padres empiezan a hablar, los hijos se tapan los oídos, o sea, es tan cierto. mm, Entonces, yo trabajo con jóvenes también y cuando trabajo con sus papás, para darles como
un vistazo de cómo es que tienen que ser, no pueden estar prohibiendo cosas. O sea, tienes que decir, ok, mira, te puedo presentar un vistazo hacia lo que puede ocurrir si eliges tal o cual cosa, pero al final del día, el que va a elegir o no elegir hacer las cosas va a ser el propio joven. ¿En qué planeta le prohíbes a un adolescente hacer algo y dice, ah, ok, está bien, ya no lo voy a hacer? O sea, imposible que te digan eso. Entonces tienes que tener desde una postura de, yo te amo, jamás te haría un daño. Lo que yo opino de estas situaciones porque estoy viendo estas ciertas alternativas que pueden llegar a estas cosas, pero yo te respeto y sé que tú vas a decidir al fin del día, pero simplemente escúchame desde esta postura del yo te voy a amar y te voy a apoyar, pero puedes meterte en estos problemas, ¿no? Entonces, esa parte que les brinda un sentimiento de validez. Tú eres importante, sea lo que decidas o no, pero yo te amo, siempre vamos a estar. Eso no va a cambiar, simplemente pues van a haber consecuencias por tus actos y ahí sí vas a tener que tú salir de esa situación. Porque incluso, Cristina, lo que dices de es que no queremos incomodar a los niños, desde ahí empieza, ¿no? O sea, tenemos que frustrar, tenemos que problematizar para que puedan desarrollar un pensamiento crítico. Pero sí, o sea, eso de que la sociedad es un péndulo y de que es un reactivo a lo que fue, es porque cómo me sentí yo de niña cuando no me daban esas opciones, entonces ahora yo como madre, yo quiero dar las opciones, sí, yo quiero darles la libertad porque yo lo sentí horrible y yo no quiero que él sienta horrible, pero le estamos quitando esa parte del crecimiento que es tan importante y que va a generar hombres y mujeres que sean responsables de sus propias decisiones y no sean personas reactivas. Porque incluso este movimiento de los incel, o sea, ese es un berrinche y es un berrinche social que genera problemática severa. O sea, ¿quién te da a ti el poder de decir yo lo quiero y pues tú te aguantas porque yo deseo esto? Y como tú no me lo das, pues yo lo tomo. ¿En qué planeta está bien eso? O sea, nada que ver. Entonces, yo creo que todas estas situaciones, cuando se ven desde esa manera de lo macro social, lo micro social, o sea, todas estas cosas van a impactar y ya nosotros, pues solamente podemos trabajar con la persona para que entienda de que yo te quiero, lo estoy viendo desde este punto de vista, tú vas a decidir, pero pueden sí ser estas situaciones, porque una tajada así de no lo hagas, van a tapar los oídos, como dijo Juani, no va a funcionar. Entonces yo les quiero agradecer mucho, muchas gracias. Muy bien. Bueno, y para que no hay espacio para la duda, quiero agradecer a todos estar presente y quiero expresar que os estoy valorando mucho, Dorothy, Conchita, Tatiana, Carlos, Ana, Pepe, Monse, David, Susana y también Juan Miguel, Cristina y Miquel. Y como ha anunciado Miquel, si quieres, no necesitas hacerlo, pero si quieres, puedes añadir algo para tener la última palabra en este episodio sobre la machosfera. ¿Algo que quieres añadir? O tal vez Lola. Bueno, yo creo que lo importante, ¿no? De que nos convocan diferentes sensibilidades, diferentes ángulos. Creo que el reto es mayúsculo, ¿no? Porque aunque estábamos hablando de una cuestión que se solapa, ¿no? con realidades estructurales muy complejas, ¿no? Quiero decir, porque al final la machosfera, pues antes que decíamos que recoge episodios que tienen que ver con la frustración, pero son reales, ¿no? Quiero decir, como puede ser la emergencia climática, ¿no? Quiero decir, las fronteras, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que en ese sentido, que podamos integrar pues esas miradas, ¿no? Esas estrategias, estos razonamientos que estábamos posibilitando y que hemos de alguna manera compartido y trasladado, creo que es
un capital fundamental, de alguna manera, para desdibujar esta machosfera. Y por supuesto, y en eso coincido plenamente con una cosa que ha dicho Juan Miguel y creo que Cristina había señalado algo muy cercano, el que también les tengamos en cuenta, ¿no? Que les escuchemos, ¿me entendéis? ¿No? Quiero decir, que seamos capaces de poner esa escucha activa, ¿no? De entender qué significa ese malestar, ¿no? Qué es lo que les genera esa frustración. Cristina hablaba de la soledad. Yo el año pasado quedé impactadísimo con un estudio de la ONCE sobre soledad, en donde el 50% de la población en España que manifestaba estar en soledad en contra del sesgo cognitivo que tenemos, que nos lleva a pensar que son personas mayores, eran personas de mediana edad, ¿no? Entonces, algo pasa en nuestra sociedad, ¿no? Quiero decir, en el conjunto de nuestra sociedad, en la que necesitamos, pues lo que ha pasado hoy, colectivizar, ¿no? Sensibilidades, colectivizar conocimientos, estrategias, escucharnos y seguro que podemos desdibujar para dibujar una esfera y un ecosistema mucho más igualitario, posibilitador y sobre todo humano. Gracias, Miquel. Ha sido todo un honor tener a ti, a Cristina y Juan Miguel en este episodio. Sobre todo, un gran placer. Y espero que hayas disfrutado también de estar presente aquí. Muchas gracias por la invitación, que ha sido un rato estupendo, la verdad. Muy bien. Sí, yo quiero agradecer a Federico que nos haya invitado y a la FEATF, por supuesto. Me encanta volver a repetir con Miguel porque ya es una cosa ya repetida, ¿verdad? Son como entre Canarias, en Sevilla, así que acabamos, siempre que hay que hablar de masculinidad acaban llamándonos a los dos. Qué raro. Si tú me dices, Juan Miguel, si tú me dices ven... Os dejo todo, dice el modelo. Y encantado de haber también compartido con Cristina, que no habíamos tenido la oportunidad, pero además me ha encantado ver a Carlos y Dorothy de México, que tenemos buena relación. A Tatiana, por cierto, Tatiana, felicidades con tu nuevo proyecto. A Conchita, a mi querida Ana Belén, a otros no los conozco tanto. Y siempre es un placer poder tener estas oportunidades. Gracias a todos. Bien. Y a todas. Y gracias por toda la gente presente aquí en este episodio. Dentro de un mes volvemos con otro episodio de La Ventana de la FETF. Estoy casi con los invitados y el tema, pero lo vamos a publicar dentro de poco a través de las publicaciones de la FETF. Para el momento os deseo una muy buena tarde o noche y que, bueno, buscamos a la gente con quien queremos que conectar para evitar la soledad. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias.